Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con la teología del libro de los jueces después de haber hecho todo un camino con el libro de Josué. Esta es la continuación, pero encontramos, decíamos también, contrastes entre estos dos libros. El libro de los jueces comienza también indicándonos la conquista de la tierra, pero de una manera diversa en cuanto existía unidad en el libro de los jueces, de Josué, en el libro de los jueces encontramos, sin embargo, una diversidad y una dispersión también. O aquí podemos decir la unión más bien entre los clanes y las tribus que se ponen a conquistar la tierra. Pero no solamente eso, sino que también el libro de los jueces nos hablan de fracasos, en cuanto el libro de Josué prácticamente todo es conquista, conquista, conquista. Tenemos algunos momentos, por ejemplo, la conquista de Ai, que fue una cosa muy difícil, pero por otra situación, ¿verdad?, teológica que nosotros sabemos que se presenta allí. ¿Por qué no se puede conquistar Ai? Bueno, pero estos son elementos que nos ayudaban a pensar y a reflexionar en la teología, en aquello que el autor sagrado nos quiere enseñar a nosotros. No podemos quedarnos, y nosotros siempre hemos dicho, simplemente en el aspecto literal de lo que está escrito. Ñandeko pe iñen suwe pe oyala yeikuana, haupea la ñandeña maña, ¿verdad? Y que tu hanguaisha yeikuami, pe ñande yaraje iba ñandebe, ¿verdad? O sea, ¿qué mensaje nos está transmitiendo? Solamente lo vamos a mirar en la medida en que vemos qué hay detrás de cada uno de estos lenguajes. Desde ahí vamos a entender muy bien lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Y vamos a centrarnos y vamos a procurar entender lo que nos está diciendo aquí el libro de los jueces. Nosotros hablábamos en este libro de los jueces cómo aparecen las mujeres. Vamos a ver un poco las características. La manera en que aparecen las mujeres en los distintos relatos es también una muestra de cómo la nación de la alianza va de mal en peor, decíamos. Las primeras mujeres que se citan en Jueces son audaces, resueltas, valerosas, capaces de tomar las riendas de la situación en sus manos. Por ejemplo, Acsá, Débora, Yael. Sin embargo, a medida que la historia avanza, las mujeres se convierten más y más en víctimas del egoísmo, de los cambiantes estados de ánimo, de la extrema violencia de los hombres. Bueno, esto, por ejemplo, es muy importante, cómo se va presentando esta situación, la violencia.
se va generando. Uno de los temas principales decíamos que era el tema de la violencia por una parte, y el otro tema también decíamos que era el tema de la idolatría. Siempre irán apareciendo y en forma paralela estos dos puntos, el de la violencia y el de la idolatría. Ahora, el radical contraste entre la primera mujer citada en 1:14-15 y la última 17-19 se advierte en la manera como viajan en burro. Acsá se monta sola en el animal y cabalga para exigir su parte de territorio. Sin embargo, esta mujer anónima del levita, prácticamente muerta, es subida al burro y transportada hasta su casa, donde luego es descuartizada. ¿Se dan cuenta? Ya la diferencia. En cuanto que una conquista, pide, consigue, incluso con su papá, toda una fuente, un pozo de agua, ¿verdad? De Bet-Sheba, ¿verdad? Y entonces todo esto nosotros estamos mirando y estamos viendo aquí cómo cada vez más encontramos situaciones muy, muy, muy difíciles. Aquí entonces hay un deterioro, decíamos, con respecto a la relación con la mujer. Ahora, hay una tercera manera de manifestar la decadencia de Israel. Y esto nos lo va a presentar aquí ahora el libro de los jueces. Cómo Israel va decayendo. No está cumpliendo más o no está haciendo más así lo que Dios le había pedido. La ofrece el papel que desempeña en el libro de la tribu de Judá. En el primer capítulo aparece cómo la tribu modelo, a quien Yahvé convoca para ser la primera en vencer al enemigo y ocupar su porción de territorio. Ella es la que va de triunfo en triunfo y hasta aparece como conquistadora de Jerusalén. Sin embargo, en el resto del libro, la tribu de Judá aparece más bien como víctima de las malas acciones de las otras tribus. Esto ya hemos dicho algo al comienzo, pero ahora me parece que es el momento para de nuevo tocar este tema y poner el punto sobre las IES. Fíjense que el capítulo 1 nos habla, en primer lugar, de una penetración de los israelitas en Canaán. Pero, al concluir esa historia anterior, estábamos diciendo que era primero Moisés, luego Josué, los que van al frente son los líderes. Ahora, ¿quién va a continuar? ¿En manos de quién se deja ahora el liderazgo? Aquí entonces el problema del liderazgo. Y nosotros habíamos hablado también que uno de los problemas dentro del libro de los jueces justamente va a ser la cuestión del liderazgo. En cuanto que antes el líder era Moisés y después fue Josué, ahora en el libro de los jueces ya no tenemos un líder, un único líder, sino que es como decir, ahora cada una de las tribus tiene que organizarse. Peja y tema, pendena y vama a pellapona, y papi cuapama ningún va esa pellapona para la pellapona. Más o menos da esa impresión. Esa sería una teología entonces de la participación, si queremos decirlo así, o de la asunción de las responsabilidades que corresponde al clan, a la comunidad, a la familia, donde cada uno tiene que dirigir y llevar adelante eso mismo que tiene como cualidad dentro de la comunidad. Entonces hay que descubrir esos valores, descubrir las cosas positivas para poder poner al servicio de la comunidad. Bueno, pero miremos un poquitito más allá, como decíamos, ¿verdad? Porque aquí se presenta y nos está diciendo una situación muy importante que es el de la decadencia, cómo se manifiesta esta decadencia de Israel. La ofrece el papel que desempeña en el libro, o mejor dicho, en esa misma tribu de Judá. En el libro se va manifestando y nos dice que Judá entonces será aquella tribu que asumirá la responsabilidad del liderazgo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa y el presidente de Francia mantuvieron una reunión de 1 hora en el Vaticano.
Un encuentro cordial con contenido humano. Emmanuel Macron le regaló una de las primeras biografías de San Ignacio de Loyola, escrita en 1585 por Giovanni Pietro Maffei, y otra moderna, obra del académico francés François Hugo. El Papa le regaló los grandes textos de su pontificado con esta broma. Espero de no olvidarte. Fue su segunda reunión, la primera tuvo lugar en 2018. Je t'ai fatigué de toutes ces histoires. Merci de ta paciencia. Merci. Emmanuel Macron también mantuvo encuentros en la Secretaría de Estado Vaticana, donde abordaron cuestiones como la crisis climática, la próxima presidencia francesa de la Unión Europea y el empeño de Francia en Líbano, Oriente Medio y África. La rutina y las obligaciones diarias hacen casi imposible detenerse para desconectar. Desde 2018, Hallow ayuda a rezar y meditar en sesiones de entre 5 y 30 minutos. Esta aplicación para móviles sigue el modelo de otras iniciativas de meditación o relajación, pero con la Biblia como base. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. But I loved the model of Me encantó el modelo de elegir una sesión, escoger la duración, ponerse los auriculares, cerrar los ojos y ser guiado por una meditación. Pero cada vez que meditaba, mi mente se sentía arrastrada extrañamente hacia algo espiritual, algo cristiano. Cuando comenzó a diseñar esta aplicación, Alex Jones se dio cuenta de que muchos jóvenes cristianos buscaban contenido relacionado con su fe, pero no encontraban un diseño cuidado, moderno y fácil de usar. Decidió crear el contenido que tantos buscaban. Los jóvenes pensaban que estas aplicaciones eran antiguas, así que ni las querían mirar. Esto les paraba antes de empezar a explorar la rica belleza que la Iglesia puede ofrecer. La app ofrece planes de oración diarios, en comunidad o por tiempo. Ya la han descargado más de 1,5 millones de usuarios que han completado más de 25 millones de oraciones desde que salió al mercado. Además, los $50 millones que ha recaudado en 2021 permitirán desarrollar contenido en otros idiomas. Creo que la gente está hambrienta de espiritualidad, de paz y del consuelo que nuestra fe y Cristo pueden dar. Basta sentarse 5 o 10 minutos en silencio con Él por la mañana o rezar un pequeño rosario al final del día o una pequeña oración a mitad del día o lo que sea. Una iniciativa que ayuda a cultivar el hábito de rezar durante el día y desconectar, aunque sea 5 minutos, de las prisas cotidianas. El Papa Francisco se encontró con los obispos de Suiza reunidos en Roma. El ambiente fue muy amistoso, ya que el grupo compartió muchas risas. Los obispos llevaron al Papa bombones suizos. Están en Roma para reunirse con altos cargos del Vaticano e informar al Papa sobre el estado de sus diócesis como parte de su visita ad limina apostolorum. En latín, la visita significa literalmente al umbral de los apóstoles. Hace referencia a la obligación de los obispos de visitar periódicamente el Vaticano. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja niño Jesús. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno. Soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja niño Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante, tan lindo de los jueces. Y aquí estamos mirando algunas de las características que nos trae a colación este libro. Decíamos que había una tercera manera de manifestar la decadencia de Israel y la ofrece el papel que desempeña en el libro la tribu de Judá. La tribu de Judá. ¿En qué sentido? Que aparece Judá como la tribu modelo. Todo lo que hace Judá, siempre Judá hay una victoria, ¿verdad?, sobre el enemigo. La Judá Oyapoa siempre Oyapoa. Sin embargo, cuando miramos las otras tribus, lo único que vemos es que las otras tribus no siempre logran ni conquistan aquello que ellos se han
propuesto, ¿verdad? Conquistar. Judá aparece como conquistadora, por ejemplo, de Jerusalén. Sin embargo, en el resto del libro, la tribu de Judá aparece más bien como víctima de las malas acciones de las otras tribus. Solo al final decide no comprometerse con las hazañas alocadas de Sansón y el cierre del libro. Judá es convocada en forma irónica para una misión ya fracasada desde el principio. Ahora, el tema de la tierra, aquí nosotros encontramos el tema de la tierra, se ofrece como una tercera muestra de la desintegración nacional. Este será el otro elemento, la desintegración nacional, que nosotros lo encontramos en el tema de la tierra. En Josué todos reciben la porción de territorio asignado, es decir, a cada uno se les da equitativamente lo que les corresponde. Sin embargo, en el libro de los jueces, a cada paso de la narración, el pueblo tiene que luchar por sacudirse, aunque sea temporalmente, la presencia de naciones enemigas. Entonces, cada pueblo, cada tribu se tendrá que ver con las posibilidades que tiene para poder liberarse de estas tribus que están alrededor de ella. Entonces, esto es importante que tengamos también nosotros en consideración y que veamos un poco. Entonces, aquí la niña de los ojos, ¿verdad?, del autor sagrado viene a ser Judá. Y eso es lo que nosotros en una oportunidad ya hemos dicho anteriormente en nuestro curso bíblico. ¿Cómo comienza? Luego ya es muy interesante, ¿verdad? Si uno va hilando muy finamente, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? ¿Quién de nosotros subirá primero a luchar? El Señor respondió: que suba Judá, porque yo he puesto en el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: ahora sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte, atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Bueno, aquí se nos presenta la hegemonía, el poder y la fuerza que tiene Judá entonces sobre las otras tribus. Cuando ellos preguntan a Yahvé: Señor, de por y ve mala líder o no malañan del líder que es Josué, ¿quién queda ahora al frente? Nosotros decíamos que queda sin cabeza. Hasta podríamos llamar casi después el peligro de una anarquía donde cada uno hace lo que quiere. Y justamente este libro nos va a mostrar después. Desde el capítulo 17, ¿se acuerdan que anteriormente habíamos hablado que es casi como un libro premonárquico? Es decir, como que está comenzando a preparar y a decirnos que el liderazgo siempre será importante. Pero donde ahora quiere transmitirnos y quiere decirnos que la monarquía es la respuesta ante la situación en la que estamos viviendo. Y ciertamente después del libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 8, nos va a decir que ellos quieren también un rey, como tienen las otras naciones vecinas. Aquellas naciones circunvecinas son las que también entonces están influenciando sobre Israel y le dice: bueno, ¿por qué ustedes no tienen un rey, verdad? Bueno, pero aquí va a aparecer la hegemonía, decíamos, de Judá. Y por eso después va a comenzar todo este tratado y toda esta reflexión sobre la cuestión de la monarquía. La monarquía, el rey, alguien, el tendo, tape, ñemuyana, peñán de nenondep. Y aquí está la hegemonía de Judá. De cierta manera, Judá está lanzando o está entrando muy solapadamente primero, pero después ya de una manera muy directa. Aquí lo encontramos más o menos solapada, pero también bastante directa, ¿verdad? Porque al preguntar es Dios, ¿verdad?, el que responde: que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Que suba Judá, está diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces todos estos elementos son importantes para que nosotros podamos mirar, podamos entender poco a poco lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. El tema de la tierra
se ofrece como una tercera muestra de la desintegración nacional. En Josué todos reciben la porción de territorio asignados. En el libro de Jueces, a cada paso de la narración, el judío, el pueblo, tiene que luchar por sacudirse, ¿verdad? Tiene que sacudirse de todo lo que es negativo, aunque sea temporalmente. La presencia de naciones enemigas. La falta de posesión de la tierra es, en el libro de los Jueces, una declaración teológica clara. La desobediencia a los preceptos de la alianza trae como consecuencia la incapacidad del pueblo de Israel para ocuparla, o peor aún, provoca la pérdida de la tierra. Entonces siempre nos va a llevar, ¿verdad?, al aspecto moral. Por eso decíamos que dentro de la teología que encontramos aquí de este libro es el de la retribución, porque al final de cuentas nosotros nos estamos respondiendo, nosotros nos estamos dando aquello que el Señor, ¿verdad?, nos está pidiendo. Y claro, entonces viene como una consecuencia, entre comillas, el castigo, ¿verdad? Y es eso lo que nos está diciendo el autor del libro de los Jueces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube.
Queridos amigos, estamos en esta segunda semana de Adviento. Iniciamos con San Lucas, la historia de la salvación que sucede, que acontece, no por fuera de la historia, sino que en nuestra propia historia, con sus sufrimientos, con sus contradicciones, con sus propias marcas, que no siempre son las más humanizantes, sabemos eso. Los ritmos de la historia dan la pauta para captar a Dios, que se hace presente de manera concreta también para salvar al ser humano. La historia para la teología bíblica es siempre el lugar donde Dios se revela y se salva. Por eso, Lucas hace también una síntesis de toda la historia de la humanidad. Nos relata en dos perspectivas. Esa primera, desde un poder político social representado en una pirámide de poder que comienza con el emperador, luego con el prefecto romano en la región que era Poncio Pilato, luego están los tetrarcas, Herodes, Felipe, Lisanio, pero al mismo tiempo indica también datos de la realidad religiosa que dominaba por entonces la vida del pueblo. Personajes, por ejemplo, como Anás, Caifás, los sumos sacerdotes. Y bueno, en este ambiente es donde Dios suscita un mensaje de salvación, que será dado primero por Juan Bautista, ¿verdad? Quien rompe con esa tradición de su familia, al recibir ya el nombre y también en la forma de vivir. Juan será su nombre, decía, rompe toda tradición. Es la propuesta del Adviento. Juan después irá al desierto tomando distancia, de esta manera entonces de la tierra prometida que se había convertido en ese lugar de deshumanización y muerte al final de cuentas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces, y aquí miramos cuáles son estos temas importantes que nos traen como contenido este séptimo libro en realidad del Antiguo Testamento. Decíamos que el tema de la tierra se ofrece como una tercera muestra de la desintegración nacional. En Josué todos reciben la porción del territorio asignado. Sin embargo, en el libro de los Jueces, a cada paso de la narración, el pueblo tiene que luchar por sacudirse, aunque sea temporalmente, la presencia de naciones enemigas. Aquí entonces ellos son y cada uno tiene que luchar contra todas las naciones enemigas. La falta de posesión de la tierra es, en Jueces, una declaración teológica clara. La falta, atención, la falta de posesión de la tierra. Por una parte, la desobediencia a los preceptos de la alianza. ¿Por qué no tenemos la tierra? Y bueno, porque hemos desobedecido, en síntesis, los preceptos de la alianza. Y esto trae como consecuencia la incapacidad del pueblo de Israel para ocuparla, o peor aún, provoca la pérdida de la tierra. Estamos incapacitados justamente por no seguir los preceptos, la falta, ¿verdad?, de esa posesión de la tierra, por la desobediencia a los preceptos del Señor. ¿Se dan cuenta? Estamos buscando y estamos encontrando las causas. ¿Cuál sería la causa por la que nosotros incluso hemos perdido la tierra? Ahora, en el libro de los Jueces, la expresión Espíritu del Señor no se refiere al Espíritu Santo del Nuevo Testamento, sino a una fuerza que garantiza el triunfo, más en términos de poder que en la esfera de lo moral, lo ético y lo espiritual. Entonces, de nuevo, esto es muy importante. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, no se refiere tanto aquí el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, sino que el Espíritu Santo, aquí que nosotros encontramos del Antiguo Testamento, es esa fuerza
¿Qué garantiza el triunfo? Fuerza que garantiza el triunfo en términos de poder, que en la esfera de lo moral, lo ético y lo espiritual, es entonces lo que hace que el hombre, ¿verdad?, pueda crecer, fortalecerse. Por eso estamos entrando en la esfera de lo moral, lo ético y lo espiritual. Moral, ético y espiritual. Es esa fuerza, ¿verdad?, el tema aquí del Espíritu del Señor. Este es el otro tema muy interesante. El Espíritu del Señor, ¿verdad?, que entra. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad?, en un momento, el Espíritu que lo invade. Pero entonces siempre se refiere más bien a lo moral, a lo ético y a lo espiritual. Y decíamos, no se refiere tanto al Espíritu Santo como esa tercera persona. Eso ya en el cristianismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sino que aquí estamos hablando directamente de esa fuerza divina, esa fuerza que tenemos por dentro. Es por supuesto una fuerza sobrenatural que procede de Dios, ¿se dan cuenta? Siempre es una fuerza que procede de Dios y que sobrecoge al ser humano y lo conduce hacia viento poderoso. Viento poderoso. Tal como lo sugiere la palabra hebrea, el ruaj. El espíritu se experimenta primeramente en medio del sufrimiento o en la penuria colectiva. El espíritu se experimenta primeramente en medio del sufrimiento o en la penuria colectiva, es decir, ese espíritu. Lo primero que nosotros lo sentimos, lo vivimos, perereña de ella, es cuando nos encontramos en una situación de dificultad, en síntesis. En ese momento en que encontramos esa dificultad es en el que el espíritu comienza ya a trabajar y se nos está moviendo por dentro. El espíritu se experimenta primeramente en medio del sufrimiento, por eso decíamos. Primeramente se manifiesta allí, en medio del sufrimiento y de la penuria colectiva. Ahora, el pueblo de Dios se encuentra en una terrible situación de peligro. En una situación de peligro, ya que la fuerza del enemigo supera en mucho su capacidad para librarse de sí mismo. Librarse de sí mismo, difícil. Sin importar cuál es la situación moral, ética, espiritual del juez, el Espíritu de Dios viene como respuesta a la pura gracia divina para convertir a ese individuo en portador de justicia. Más que espíritu de guerra, el Espíritu del Señor es un espíritu de justicia y de misericordia. Es un espíritu de justicia y de misericordia, más que de guerra, ¿verdad? Ese espíritu que sale desde adentro. Esto es lo que nosotros después vamos a decir también, pero desde la palabra griega, ¿verdad? El famoso daimón. Daimón es esa fuerza interior que tenemos por dentro, que sale, que nos mueve. En la palabra clásica griega, el daimón siempre era de una manera positiva, ¿verdad? Después del cristianismo comienza la palabra daimón, esa fuerza interior, también hablada en forma negativa, ¿verdad? Que será el demonio, ¿verdad? Esa fuerza, pero siempre es esa fuerza interior que sale desde nosotros. Entonces, por eso estábamos diciendo, la presencia del Espíritu de Dios es respuesta a la pura gracia divina a favor de su pueblo que sufre opresión y angustia. Los filisteos tenían que ser derrotados a pesar de la errática conducta de Sansón, el instrumento humano. Los filisteos tenían que ser derrotados a pesar de la errática conducta de Sansón, el instrumento humano. Entonces aquí, el espíritu, ese espíritu de Dios, porque estamos hablando de esa fuerza, ¿verdad? Del Espíritu del Señor. ¿Desde dónde viene el Espíritu del Señor? Que no se refiere, decíamos, al Espíritu Santo del Nuevo Testamento, sino que a esa fuerza interior. Para liberar en este caso, ¿verdad? Porque es la fuerza del Espíritu el que me lleva hacia los demás. En otras palabras, la presencia del Espíritu de Dios es respuesta a la pura gracia divina a favor de su pueblo,
que sufre y que vive en angustia. Los filisteos tenían que ser derrotados a pesar de la errática conducta de Sansón, el instrumento humano. Tenían que, ¿pero por qué? Y porque la acción es la acción del Espíritu de Dios. Es decir, no depende en este caso, ¿verdad?, ni de Sansón, a pesar de sus limitaciones, sino que depende principalmente de esa acción y de ese querer de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Las castañas en el asador, nacimientos llenos de color, las canciones que nos hablan de amor, villancicos en el corazón, las campanas suenan, cenar en casa es tradición. La Nochebuena ya llegó. Los pequeños inquietos por saber los regalos que han de amanecer. Y llegará el niño Dios en Navidad para llenar al mundo de felicidad y con su amor nos contagiará su alegría, belleza y bondad. Tan solo queda algo por decir al niño que vive dentro de ti, que junto al árbol vamos a celebrar Merry Christmas a ti. Tan solo queda algo por decir al niño que vive dentro de ti, que junto al árbol vamos a celebrar Merry Christmas. Te deseo feliz Navidad.
¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia.
Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle el lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces de nuestra presentación. Vamos a mirar ahora, unido a lo anterior, es decir, a esto del Espíritu, la expresión Espíritu del Señor, que no se refiere al Espíritu Santo del Nuevo Testamento. El Espíritu del Señor, esa fuerza interior, ¿verdad? Yo le decía en la palabra clásica griega, es el daimón famoso, ¿verdad? Entonces, si vamos a unir a esto el tema del liderazgo, entramos en el tema del liderazgo, el líder. Sirve también para mostrar la decadencia total de la nación en este periodo. Y claro, en cuanto primero teníamos un liderazgo, Moisés, un liderazgo, Josué, entramos en el libro de los jueces. Existen líderes, pero líderes ¿en qué sentido? Y líderes simplemente temporales por una parte, pero no simplemente también temporales, sino que muy bien clasificados dentro del clan, nada más. Y por lo tanto, este tema del liderazgo sirve para mostrar la decadencia también de la nación en este periodo. En el libro de los jueces no encontramos a ningún jefe comparable a Moisés o a Josué. Ninguno. No vamos a encontrar a ninguno, ni a Moisés ni a Josué. Alguien que les pueda comparar. Ahora, de hecho, a medida que se desarrolla el contenido de este libro, los pocos buenos jefes tribales van desapareciendo. Poco a poco entonces, todos los líderes de los clanes pequeñitos de la familia van desapareciendo en la medida en que va caminando. Ahora, a medida que se desarrolla el contenido del libro, los pocos buenos jefes tribunales van desapareciendo y en su lugar vendrán otros cuyo liderazgo, si se podría usar ese calificativo, está marcado por la desconfianza en Dios, la preocupación personal o familiar, la violencia contra los propios israelitas y el desenfreno moral y social. Entonces, todo lo que está viniendo ahora como un liderazgo, en todo caso, nos está diciendo en una forma negativa, ¿verdad? A medida que se desarrolla el contenido del libro, los pocos buenos jefes tribales van desapareciendo y van asumiendo otros líderes. Pero aquí se nos está presentando que son liderazgos negativos, marcado por la desconfianza, dice en Dios. Marcado por la desconfianza en Dios. Eso es lo que encontramos. Y cuanto más va progresando. En el fondo, ¿qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir? ¿Cómo me enseñan de esa casa, de llevar? Que cuanto más ñañemos berupeñan de yaran, ñande ya pola ñande ñaimo a upeixa manaja, ciertamente que estamos entrando en un fracaso, ¿verdad? O sea, no estamos haciendo bien las cosas, estamos fracasando. Los dos párrafos anteriores dan pie para considerar en qué consiste la tarea de los jueces. Tarea de los jueces. En castellano, la palabra juez no comunica necesariamente todo lo que se dice de quienes llevan ese título en el libro, porque ese término se reduce al contenido judicial y nada más.
contenido judicial. Si bien juez se puede aplicar a Débora, el sentido se extiende para la mayoría de los casos al de libertador o caudillo, como traducen varias versiones castellanas. El caudillo, la fuerza interior del caudillo, va el caudillo. Y el caudillo es justamente aquel que siente, ¿verdad?, por dentro y tiene ese espíritu y se pone delante de los demás, dando guerrillero y anuncia y dice, ¿verdad? Ese es el caudillo. Bueno, aquí entonces nosotros estamos viendo todo esto. Ahora, en castellano la palabra juez no comunica necesariamente todo lo que se dice de quienes llevan ese título en el libro, porque este término se reduce al contexto judicial y nada más. Si bien juez se puede aplicar a Débora, el sentido se extiende para la mayoría de los casos al de libertador o caudillo, como traducen varias versiones castellanas, libertador o caudillo. Por lo tanto, el título de juez tiene un significado más amplio que el habitual entre nosotros. Los jueces de Israel son caudillos que se constituyen en defensores de la justicia. Estos caudillos, ¿verdad?, estos que se ponen al frente, se constituyen defensores de la justicia para hacer valer el derecho concluido. Bajo presión de un grave peligro se ponen al frente de una o varias tribus y liberan a sus hermanos de la opresión a la que se veían sometidos. Este sería el objetivo principal. Esta fuerza, ¿verdad?, del Espíritu, porque estamos hablando del Espíritu del Señor, que encontramos en estos varios personajes, es el Espíritu, ¿verdad?, el que les inunda, el que les da fuerza. En este sentido, por ejemplo, de Sansón hablamos mucho más del Espíritu en un momento, ¿verdad?, que le infunde con esa fuerza y sale y siempre a favor del pueblo, a favor de su comunidad. Entonces nos está diciendo de cierta manera que es el Espíritu de Dios el que nos tiene que mover a nosotros. No ir detrás de cosas falaces, de cosas superficiales o de cosas que verdaderamente no nos aprovechan. En este sentido, la presión de un grave peligro se pone al frente de una o varias tribus y liberan a sus hermanos de la opresión a la que se veían sometidos. A esa presión que el pueblo se veía sometido, es ahí donde entra ese juez, pero siempre porque siente la fuerza del Espíritu que le impulsa a hacer el bien, a liberar a esa comunidad. Entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos ciertamente a reflexionar esta teología maravillosa de este libro. Iremos agregando algunos otros elementos y siempre dentro de Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Yo les invito a mirar, a ver todos los otros programas que están también allí a través de YouTube. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.